Buenos días, licenciada. Somos el grupo uno. Nos tocó exponer el tema de Henry Fayol. Los integrantes somos mi persona, Marcelino Calles Aquino, Damar Litsi Claudia Paredes, Oscar Bustillo Sanginés, Blanca Ali Mosqueira y Leonardo Fabián Álvarez Coca. Henry Fayol, nacido un 29 de julio de 1841 en Estambul, falleció en París, Francia, un 19 de diciembre de 1925. Fue un ingeniero teórico de la administración de empresas. Nacido en el seno de una familia burguesa, Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero y metalúrgico, la Sociedad Anónima Coventry Forchambald. En 1878, en el Congreso de París de la Sociedad Industrial Minera, Fayol presentó un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de la hulla expuesta en el aire. Este trabajo tuvo una gran acogida y consagró a Fayol como un hombre de ciencia. En 1888 había alcanzado ya el puesto de director general en la Coventry Forchambald. Henry Fayol es sobre todo conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General, publicada en Francia de 1916. Tras las aportaciones realizadas por Frederick Taylor en el terreno de la organización científica del trabajo, cuya influencia se dejaría sentir en la segunda etapa de la Revolución Industrial. Fayol desarrolló un modelo administrativo de gran rigor para su época, sirviéndose de una metodología positivista, consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. En otra obra suya, La incapacidad industrial del Estado de 1921, hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Para Fayol, la función administrativa tiene un objeto solamente al cuerpo social, mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas. La función administrativa solo obra sobre el personal de la empresa. Fayol resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debe aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad de mando, la unidad de decisión, la subordinación de los intereses particulares al interés general, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y la unión del personal. Y en el ámbito de la dirección de empresas distinguió cuatro áreas funcionales: la planificación, la organización, la dirección o mando y coordinación, y el control. Su aportación más importante a la bibliografía de las ciencias administrativas fue la citada Administración Industrial y General de 1916. No fue traducida al inglés hasta 1930 y esta no tuvo mucha repercusión hasta que no fue traducida por segunda vez en 1949. Henry Fayol además desarrolló un modelo administrativo que se denominó fayolismo. Otro sinónimo que ha recibido este modelo son administración positiva, enfoque del proceso administrativo o enfoque anatómico. A través del fayolismo, Henry Fayol analizó problemas no tratados por Frederick Taylor, entonces considerado padre de la administración científica. En su caso, Taylor había desarrollado un método de organización industrial basado en dividir las tareas en el proceso de producción dentro de la organización del trabajo. Taylor investigó sobre todo en el ámbito de la fábrica o de los talleres, en cambio Fayol investigó las direcciones de las organizaciones. Además, Fayol creó escuelas de jefes y aportó grandes ideas relacionadas con los diferentes niveles administrativos que encontramos en el seno de la organización. Henry Fayol se graduó de Ingeniería de Minas en el año
1860 con 19 años y este mismo ingresó a una empresa de metalurgia y carbonifería donde se desarrolló toda su carrera. Henry Fayol nació en España, en Constantinopla, en 1841. Él falleció en París en 1925. Henry Fayol a los 25 años fue nombrado gerente de las minas y a los 47 años ocupó la gerencia general de Compagnie Commentary Forgeman Bolt et de Savage. Su administración fue exitosa, ya que Henry Fayol tenía un pensamiento distinto a las personas que estaban en esta misma empresa. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General y esta misma fue publicada en Francia en 1916. Henry Fayol utilizó una metodología positivista consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. Desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época. Este mismo era reconocido por la manera en la que pensaba y en la manera consciente que observaba los hechos de las demás personas que trabajaban en dichas empresas que este mismo manejó. Vamos a continuar con la historia de la vida de Henry Fayol. Bueno, pues dicho personaje se crió dentro de una familia burguesa y gracias a eso pudo estudiar en los mejores institutos de su ciudad. Desarrolló sus estudios en Ingeniería Civil de Minas y las culminó en el año 1860. Al culminar sus estudios como ingeniero, consiguió un trabajo en la sociedad anónima Coventry Forgeable. Uno de sus eventos más importantes sucedió en 1878, donde Fayol fue invitado al Congreso de París de la Sociedad Industrial Minera, en el cual pudo presentar un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de hulla expuesta al aire. Fayol desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época, ya que estaba basado en una metodología positivista, que se enfocaba en la observación de los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. Gracias al gran conocimiento de Henry Fayol, la importante empresa, la sociedad anónima Coventry Forgeable, pudo salir de una difícil situación administrativa y económica, gracias a que su administración fue muy exitosa. Fayol fue director general hasta el año 1918 y su aporte muy importante se dio en el campo de la dirección de empresas, donde distinguió 4 áreas funcionales. La primera, planificación, luego organización, mando y por último coordinación y control. Otros grandes datos que nos dejó Henry Fayol fueron sus obras escritas. La primera que podemos nombrar es Administración Industrial y General, que fue escrita en 1916, y otra muy importante, La incapacidad industrial del Estado, que fue escrita en 1921, en donde defendió los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. Y así fueron como sus aportes fueron muy importantes desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, ya que marcó un antes y después en el método administrativo, siendo así el precursor del modelo administrativo conocido como fayolismo. Es gracias a eso que hoy en día lo conocemos como el padre de la administración moderna. Buenos días, licenciada. Buenos días, jóvenes y señoritas. Mi nombre es Blanca Limosqueira. A mí me tocó exponer sobre los principios de Henry Fayol. Bueno, como bien mis compañeros comentaron, Henry Fayol era uno de los padres de la administración. En Europa las industrias empleaban a cientos e incluso miles de trabajadores. En esos momentos se podría decir que no existía ningún método de dirección. Bueno, entonces Henry Fayol consideró estos 14 principios y aquí los vamos a explicar detalladamente cómo debían organizarse e interactuar con los trabajadores y tomar ciertas decisiones. Ahora sí nos basaremos en cuáles son esos principios. División de trabajo. Fayol nos dice que todos los empleados tienen distintas habilidades. Este es aplicable tanto a lo personal de administración como al técnico y de gestión, autoridad y responsabilidad. Para cualquier empresa u organización funcione, debe considerarse la autoridad que el equipo de dirección tiene para poder dar órdenes.
Disciplina. Fayol nos habla de disciplina como obediencia y respeto de los valores fundamentales. Unidad de mando. Esto se refiere a la necesidad de que un empleado reciba órdenes de un solo mando. Unidad de dirección. Hace referencia a la unidad y al enfoque. Todas las actividades de los que trabajan se dirige a un mismo objetivo. Subordinación del interés individual y general. Está dirigido a los objetivos de la empresa. Este principio se aplica en todos los niveles, especialmente en dirección. Remuneración. Debe ser justa, suficiente para que los que están trabajando mantengan un buen nivel de motivación y productividad en su puesto de trabajo. Jerarquía. Debe establecerse una línea clara en cuanto a autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización, desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos de la empresa, que debe definir sin ningún tipo de dudas quién es el superior en cada nivel. Esto hace que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Centralización. Se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a la autoridad. Orden. Todos deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Henry dice que el orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a responsabilidades, disponer de un ambiente de trabajo seguro, limpio y bien ordenado. Equidad. Fayol dispone que los empleados deben ser tratados con amabilidad y respeto, esto para poder ofrecer un máximo rendimiento. Estabilidad. La elevada rotación del personal puede perjudicar y podría reducir el sentimiento de seguridad de ciertos empleados. Iniciativa. Fayol incentiva claramente la iniciativa de empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Espíritu de cuerpo. Este principio contribuye al desarrollo de la cultura de empresas y favorece la confianza entre todos los empleados y en su rendimiento. Aportes de Fayol a la administración. Fayol aportó elementos muy importantes a la teoría de la administración. Es el primer autor en concebir un modelo de proceso administrativo, que son funciones, son 5, lo que son prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Prever es un intento de evaluar el futuro mediante un programa, de hacer previsiones para llevarlo todo a cabo. El organizar, movilizar los recursos humanos y materiales para poner en acción diferentes procesos. Dirigir, establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las tareas se cumplan. Tener una buena dirección, ¿no? Se podría decir, para que todo se cumpla, y responsabilidades, y también las responsabilidades, etcétera. Coordinar, conseguir la unificación en la armonía de todas las actividades y los esfuerzos. Eso se dice que, se podría decir que es para que todo se coordine en actividades, responsabilidades, tareas que se designan, ¿no?